Estamos ahora con un Fernando. Se trata de Fernando Morales, es el vicepresidente de la Liga Naval Argentina y me acompaña aquí porque menudo tema se ha armado con la cuestión de la detención de los argentinos de Greenpeace en Rusia. Y bueno, Fernando es un experto naval y entonces vamos a conversar con él de este caso. Gracias, Fernando, por estar aquí. No, al contrario, gracias por la invitación, un gusto. Bueno, ¿cómo has visto el tema? Gran repercusión y obviamente hay argentinos involucrados. Exactamente. Bueno, es un tema que evidentemente preocupa a la comunidad internacional porque ahí es multiétnico el problema, dado que hay tripulantes y activistas de varios países del mundo. Ahora, yo voy a intentar darle a este tema un enfoque muy particular, que es un enfoque marítimo. Días pasados, nuestro gobierno, como bien debe hacerlo, preocupándose por la defensa de dos compatriotas, yo creo que ha cometido dos errores de concepto, al menos en lo que difundió. Se hizo público que nuestro embajador ofreció una garantía personal, avalada, o sea, una oficial del Estado argentino, o sea, avalada por la Presidenta de la República, para que estos chicos, y uso la palabra que es con la que se difundió la noticia, en el embajador de Moscú, que estos chicos que están presos por protestar puedan tener alguna moligeración en su arresto bajo la garantía del gobierno argentino o del Estado argentino. Todo lo que sea ayudar a dos compatriotas que están en desgracia, que se vigile que no sean sometidos a premios ilegales y que tengan asistencia legal, me parece maravilloso, habla muy bien del país, como el país protege a dos ciudadanos en el exterior. Pero hay dos errores que yo creo que son básicos. Uno, bueno, no son chicos. Al menos Hernán Pérez Orsi es un oficial de la Marina Mercante de 40 años, formado y capacitado para saber lo que la legislación marítima nacional, en este caso la nuestra, la rusa, la de Holanda, que es la del pabellón del buque que él tripula, y la internacional, dictaminan en materia de no solo de piratería, sino de normas elementales de seguridad de la navegación. En el caso de Camila, que es una chica de 21 años, podemos disculparla de no saber qué cantidad de normas violó, pero estaba a bordo de un buque tripulado por profesionales que cobran un sueldo de Greenpeace. Esta es la otra gran diferencia. Si una cosa es un activista que lo hace por convicción, por arte, y otra cosa es un activista que tiene, yo lo he escrito en una columna casualmente para este diario, lo hace con un salario digno, lícito, legal, con su documentación de embarco completamente reglamentaria, pero que como profesional del mar sabe qué cosas no se pueden hacer. ¿Y qué es lo que no se puede hacer? Este hecho sucede en aguas jurisdiccionales rusas. Por lo tanto, todo lo que ocurre en el territorio marítimo de un país es asimilable a la legislación de ese país. Las Naciones Unidas, que hoy son muy nombradas por la famosa Convención Internacional de Derecho del Mar, que es la que nos sirvió para liberar la fragata Libertad, entre otras cosas, define la piratería con parámetros muy acotados y dice exactamente que es todo intento de apoderarse de una embarcación con objeto de robo, de saqueo, pero también dice en mar o en alguna jurisdicción, en algún territorio marítimo no sujeto a la legislación de ningún Estado. Es decir, la legislación marítima internacional nos habla de piratería en el mar libre. En los mares que corresponden a países, es muy difícil que se regule la piratería, porque normalmente la piratería es cuando los piratas se abusan de que no hay una autoridad policial que los controle. Correcto. Pero la legislación rusa y otros países han empezado a tener normativa de piratería y sobre todo de terrorismo. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió acá? Un barco aparentemente de Greenpeace. Digo por qué aparentemente, porque cuando se producen los hechos no está la certeza de que son lo que dicen ser. Eso viene después. Un barco determinado de bandera no rusa fondea en aguas jurisdiccionales, es decir, retiene sus máquinas en aguas jurisdiccionales rusas, bajan unos botes semirrígidos, los gomones normalmente, y un grupo de gente se dirige a una plataforma marítima, que es una cosa de por sí riesgosa. Tan riesgosa es que normalmente hay restricciones a la navegación en un área de 500 metros a la redonda. O sea, eso está normado. Eso está normado en muchas legislaciones nacionales y además en legislación internacional. En este caso, el oficial que usted mencionaba, Fernando, debería conocerlo. Y debería conocerlo. Es decir, ya el buque, el momento de bajar botes tripulados sin autorización de la autoridad marítima, ya está cometiendo una infracción. No son piratas, pero está cometiendo una infracción. Cuando ellos tendrían que haber tenido la autorización. Que jamás se las hubieran dado. Obviamente. Vamos a suponer. Pero tendrían que haber tenido autorización rusa para bajar el Vamos gomón. a suponer que en nuestro Río de la Plata,
en el Rada La Plata, que es donde los buques fondean mientras esperan para ingresar al puerto de Buenos Aires, un barco extranjero, bajan 20 personas en gomones y tratan de abordar un barco argentino o de otra nacionalidad, y la prefectura es alertada de eso. Obviamente va a actuar. O sea, no se puede permitir porque es un hecho ilícito. Cuando ellos van a abordar la plataforma, desde la plataforma los repelen con las mangueras de incendio con agua fría a alta presión. Y ellos también toman eso como una salvaje represión. Bueno, eso, lo que hizo la tripulación de esa plataforma es lo que las Naciones Unidas han determinado como represión de la piratería o de intentos de abordaje ilegales. En ningún caso usar armas, usar las mangueras de incendio del barco hasta está establecida la presión, 5,5 kilos en la línea de mangueras. ¿Para qué? Para mojarlos, para mojar los motores de los gomones y que se detengan. Porque además, si ellos hubieran llegado a ingresar, el capitán de la plataforma después no les puede permitir bajar. Porque si cuando bajan de la plataforma, por las mismas escalas que usaron para abordarla, tienen un accidente, el responsable de ese descenso anormal es el capitán de la plataforma. Entonces, ellos intentaron hacer una protesta que a lo mejor es muy loable, es muy justificada y tal vez la plataforma rusa esté poniendo en peligro el Ártico, pero lamentablemente, desde el punto de vista de la navegación, violaron un sinnúmero de leyes, los que seguramente no los va a convertir en piratas. Yo dudo, también esto hay que ponerse en la filosofía rusa, en la legislación rusa y en la mentalidad de fiscales y jueces rusos. Ahora le voy a hacer una pregunta respecto de eso, porque es interesante, digamos, con qué se pueden encontrar, ¿no? Claro. Yo creo que a todas luces la Fiscalía ya debe tener en claro que la intención ulterior no era apoderarse de la plataforma, ni robarla, ni saquearla, ni ponerle una bomba, porque ese es el otro tema. El 11 de septiembre, el famoso 11S, hizo que toda la legislación marítima internacional fuera puesta en revisión, entre otras cosas en el tema de la seguridad. ¿Por qué? Porque el mundo se dio cuenta que así como se usaron aviones como bombas, se pueden usar barcos también. Entonces, hoy por hoy, apoderarse de una plataforma petrolera con intenciones suicidas, por ejemplo, es hacer un desastre, no solo de vidas humanas, sino ecológico y mayor. Todo esto, por lo menos el oficial que usted refiere, debería conocerlo. Claro, entonces, si bien no era el capitán del buque, era el primer oficial, esto me haya ya originado algunos reproches de algunos colegas que me dicen, che, pero ¿es un argentino? Sí, es un argentino y no es un pirata, pero es un señor contratado para cumplir una tarea profesional que ha sido parte de una tripulación que ha violado una serie de normativas, sobre todo del Estado ruso. ¿Y qué podría acontecerles a ellos? ¿Qué podría esperarse que le suceda? Aquí es donde entramos, uno lo puede ver con una filosofía argentina, porque evidentemente no somos rusos. Yo quiero pensar que la acusación de piratería se va a encontrar con algunos escollos. Por ejemplo, no estaría totalmente configurada porque ellos no tenían a bordo armas. Ahora les han encontrado drogas, pero eso es otra historia. Aparentemente han encontrado drogas en el barco, pero eso es otra historia. Pero no llevaban en sus gomones elementos de coerción que pusieran en peligro la vida de los tripulantes de la plataforma. Eso es un hecho concreto porque de hecho no las tenían. Pero sí pusieron en riesgo la operatividad de la plataforma y en riesgo su propia vida. Para el caso de los oficiales, sobre todo los oficiales de puente, los oficiales que tienen a su cargo la seguridad de la navegación, ellos han sometido, aparte de la tripulación y a estos voluntarios, caso Camila, a un riesgo de vida muy alto. Es decir, escalar... Ahora, uno tiene la historia, digamos, de la Guerra Fría, ¿no es cierto?, en donde desde la televisión hasta el cine, bueno, los tiene como categorizados a los rusos como... bravos. Y gente brava, ¿no? Bueno, yo creo que lamentablemente, la otra vez hicimos aquí en Infobae una comparación entre de los colegios porteños a los buques rusos. Y a mí me preocupa, sobre todo cuando escucho a funcionarios oficiales, hablar de los chicos que hicieron una travesura. Claro, nosotros tenemos una versión muy liviana de la vida. Claro, entonces a veces... Yo suelo decir que estamos obesos de derechos, pero desnutridos de obligaciones. Y eso no pasa en Uruguay, no hay que irse a Rusia. No pasa en Chile. O sea, hagamos lo mismo en el mar continental chileno y vamos a ver lo que nos pasa. Entonces, lo que estos chicos, y no tan chicos, argentinos, australianos, hay 2 rusos también, hay 2 ciudadanos rusos, lo que han hecho no es protestar contra un tema potencialmente daño ambiental, porque además hay otra cosa.
es de suponer que esa plataforma, que es del Estado soviético, porque encima es una plataforma y además está militarizada, peor todavía, es como hubieran querido entrar a un cuartel. Entonces, es de suponer que el gobierno ruso no quiere contaminar el Ártico ruso, porque es de ellos. Claro. Entonces, a priori, y yo no soy un experto en ecología, pero a priori hay que pensar que esa plataforma cumple con todas las normas de seguridad. Ahora, ¿ahí se aplica, Fernando, la ley llamada, de algún modo, la ley del mar o la ley rusa? Bueno, la plataforma está ubicada en aguas jurisdiccionales rusas. ¿Qué es lo que ocurre? Los países, casi todos signatarios de los convenios internacionales de la Organización Marítima Internacional, que es la que tiene, entre otras, la Convención Internacional de Derecho del Mar, que es esta famosa ley del mar, han ido adaptando sus legislaciones a las políticas macro que ha ido dictaminando la OMI. Entonces, jurisdiccionalmente nos corresponde la jurisdicción rusa, porque estamos en Rusia. Es como, ¿qué aplicamos en el Río de la Plata? Bueno, todas las reglamentaciones que salen de nuestras leyes y de nuestras reglamentaciones de prefectura. Si bien la pregunta, obviamente, se debe imaginar aquí, a que si es así, como usted está explicando, el futuro entonces No, el futuro no es complicado. Salvo que haya una suficiente presión internacional y política. Ya el presidente Putin ha dicho que no es piratería. En ese sentido, yo, leyendo la definición de piratería de la ley rusa, que la hemos leído, yo estaría de acuerdo con que no es piratería. Ahora, no es una travesura y no es un hecho menor. Y los rusos con la cuestión no travesura y no hecho menor suelen ser... bueno, los rusos, yo no creo que los rusos toleren algunas de las cosas que nosotros toleramos y que somos libres de tolerar en nuestro país. Pero no podemos ir a Rusia. Le hago una última, Fernando. Sí. El otro día, bueno, nada que ver con el tema, creo que estuvo suficientemente explicado y bien claro. Pero el otro día la presidenta inauguró el buque Francisco de la compañía Buquebus, bajo la idea de un buque argentino. ¿Le debemos dar la bienvenida con un buque argentino, Francisco? Yo creo que muchas veces cuando yo estuve presente en ese acto y creo notar, y la mayoría de los que estábamos ahí después que nos ofrecieron con un muy entretenido ágape después del acto, era el comentario, mucha gente nos salía del asombro por ver que pareció que la presidenta no entendió lo que estaba bautizando. Ella no le gusta decir... A mí me ha tocado unos años presentarle a la señora presidenta un barco para ser bautizado y cuando dije la palabra bautismo me comí un reto después porque me dijo que se bautizan los niños y no los barcos. Pero bueno, desde los vikingos le hago una disquisición. El bautismo de los buques con champán viene a reemplazar lo que hacían los vikingos, que era tiraban al trabajador más joven del astillero, lo estrellaban contra la proa y con su sangre joven regaba de fuerza... qué historia. Sí, ¿no? Después ya hace unos años que reemplazamos por eso. Sí, un poquito porque los sindicatos hablaron un día y dijeron, bueno, vamos a civilizar esto. Pero hace ya más de 2000 años. Pero bueno, esa ceremonia de bautismo, la presidenta hizo 2 o 3 menciones. Uno a la industria nacional. Una fuerte apuesta de la industria nacional. El buque fue hecho en Tasmania y llegó equipado hasta con los manteles de Tasmania. No es que vamos a proveerle ni un solo vaso. El buque tiene bandera uruguaya porque, entre otras cosas, y no por algo achacable a esta gestión de gobierno, esto viene de hace muchos años, el dueño de Buquebus, cuando cargue combustible, sea gas o sea gasoil, que es los 2 combustibles que usa el barco, al ser el buque bandera uruguaya no paga IVA. Si el señor pusiera ese mismo barco a hacer el mismo trabajo, de hecho él tiene un barco, Buquebus tiene un barco bandera argentina, para hacer el mismo tráfico paga IVA. Por eso el país se quedó sin marina mercante, por eso y por otras cosas. El convenio laboral, obviamente, uruguayo es más ventajoso que el convenio laboral argentino, lo cual habla muy bien de nuestros gremios marítimos, que han conseguido una mejora para su gente, pero comparativamente los uruguayos son más baratos. Y lo único que la Argentina va a hacer es proveer el gas, este bien tan preciado en estos momentos. Entonces, lo que sí se va a hacer con la industria argentina es una planta de gas licuado a alta presión para proveer de gas a Buquebus. Y ahí nos encontramos con otro problema, que es tan riesgosa la operación de carga de gas que ya se está viendo como muy difícil que se pueda hacer en el muelle de Buquebus de Puerto Madero. ¿Y lo tengan que hacer? Y hay que armar alguna instalación en el medio del río o en algún otro lado
para que buquebús, cuando carga, no ponga en peligro un área de 200 metros a la redonda por la posible explosión del gas, remota, pero bueno, pero posible. Fernando, un placer. Bueno, igualmente, haber estado acá, Carlos. muy claro, y gracias por habernos acompañado esta tarde. Un gusto.